¿De qué te disfrazaste ahora? De joven. Buenas tardes, señor Zanoli. De Pac-Man. ¿Cómo le va? Buenas tardes. No se me ponga mal, porque yo vengo a traerle una sonrisa. Yo te mandaría a la justicia. Bueno, usted podría mandarme acá. Haría una denuncia. No, usted no haga denuncias, porque desde yo soy amigo del juez. Usted es amigo del juez. Bien Martín Fierro lo tuyo, ¿no? Pero yo vengo a mostrarle el lado deportivo del juez. Más juez. Allá de que usted después, si quiere charlar con el juez, como usted dice, de lo que quiera, yo lo dejo porque es mi invitado y hoy le voy a decir, primero le voy a preguntar el nombre. Perdón, ¿qué? Pará. ¿Qué? Acomodemos las cosas. Se agenció del programa. Es mi invitado. Obviamente. ¿Qué alquilaste vos la radio? Cría Cuervo. Sí, te comerán los... Chau, me voy porque... Y sí, acabo de escuchar de que no sabía jugar al fútbol. No lo puedo dejar hablar de fútbol. Pero un momentito. Sí. Muñoz no sabía. Mi amigo Raúl Ramírez sí jugaba bastante bien al fútbol. El que jugaba muy bien era el Meluranga. Yo también jugaba bien al fútbol. Pero Juan Carlos Morales no. Adalberto era buen jugador. Señor Falcone, buenas tardes. Buenas tardes. Un gusto que nos acompañe. Me gusta que estés acá, pero quiero saber un poquito de este Lobo Falcone. ¿Podemos hacer un ping-pong? Sí, por supuesto, claro. A ver, nombre. Roberto Atilio. Roberto Atilio Falcone. ¿Estudió en dónde? En la escuela número 16, el colegio primario, y el secundario en el Nacional de Comercio, y luego en la Facultad de Derecho. ¿En cuál 16? En la de Falucho y Olazábal. En la nueva. En la nueva. Y es joven, no es de... Pero estaba por ahí, al lado de la vía. ¿Naciste en Mar del Plata? Mi mamá estudió en la 16 vieja. Claro, donde está la escuela de cerámica. Sí, exactamente. Es del barrio, te das cuenta. Sí. ¿Sos marplatense? Por supuesto. Del barrio de Nación. Y de Alberberas. Sí, Alberberas está para más allá. En Chaco y Brown. Sí, después, pero estuve en Chaco y Brown. Sí. Bueno, también estuve Alvarado en Chaco. Sí, claro. Chaco y Avellaneda. Sí. Avellaneda, sí. Porque te conozco hace muchos años, me permito tutearte. Por supuesto. ¿Jugabas? Deportes. Era buen jugador. ¿Qué deportes hiciste? No, fútbol, solo fútbol. ¿Solo fútbol? Sí, solo fútbol. Sí. Pero era bueno, ¿eh? Sí. Más o menos. Más o menos. ¿Equipos te acordás de todos? ¿Los que yo jugué? Sí, por supuesto. ¿En dónde empezaste? Empecé en Alberberas. Hacemos esa pausa entonces. Sí. Empezaste en Alberberas. ¿Tú jugabas en Alberberas con el doctor, el traumatólogo ¿Costantini? No. ¿O Bótola? No, Bótola juega en Deportivo Norte, pero es más grande que yo, Bótola. Tenés razón. Bótola era un gran jugador de Deportivo Norte. Pero Alcacete juega con Marchesini. No. Marchesini jugó de Buenos Aires a Mar del Plata, sí, televisión, y jugaba al fútbol en Alberberas, pero cuando lo dirigía el Nacho Viola. Yo lo hablé este tema con Marchesini, y Marchesini, por el programa que tenía, renunció a jugar en primera y solamente jugaba en tercera y se iba corriendo a hacer sábado de Mar y Sierra. Sí. Con el Tano, yo decía Marchesini, no sabía de qué Marchesini hablaba. De Jorge Marchesini. El Tano, era muy buen jugador. Claro que sí. Bueno, quería contar de que Historia de la Televisión Marplatense recuperó el material de Pivote en el Deporte y queríamos mostrarte, si bien en este momento va a ser nada más que el audio, después lo vamos a poner en nuestra página con las imágenes del debut del señor Falcone. ¿En dónde? En primera, en Alberberas. Contra Mitre, General Mitre. El equipo que más querés, me parece. Sí, el último, sí. Eso, después seguimos con ese garra. Esto es una simulación de cómo diría un relator de esa época, supongo, porque yo no había nacido todavía. Se va. Hoy, desde Historia de la Televisión Marplatense, te traemos un recuerdo del 5 de junio de 1971, que dado los pedidos de retiro de dos instituciones que participaban en el campeonato de segunda de ascenso, dejó reducido a 8 el número de participantes en el campeonato.
se enfrentaban ese día al Berberaz y General Mitre en Cancha de Nación. La celebración de los 59 años de vida de la entidad patricia se asoció al parecer con el resultado del encuentro, definido a favor de Mitre por 4-1 y marcando tu debut. ¿Con qué era, Lobo? Ese es el video del partido que debuté en primera. Tenía 15 años ahí, en el partido ese que debuté. Ese partido fue un domingo y lo dirigió Francisco Bujedo. ¡Qué memoria, Lobo querido! Las formaciones completas fueron, por el lado del Berberaz, Jorge Galello, Arriego, Mengoni, Ramadori, Rubén Sáez, Norberto García, Francano, Roberto Atilio, el Lobo Falcone. En ese partido surgió el sobrenombre del Lobo, que me lo puso un jugador que jugó en ese partido que se llama Mengoni. Ese es el que me puso el sobrenombre del Lobo y mirá, y quedó hasta ahora, hasta la vejez. Viejos son los trapos, Lobo querido. Déjame terminar la formación, ¿querés? Vignolo, Escorcielo y Cosentino, dirigidos por el Flaco Piñeiro, General Mitre, con Ducam, Próspero, José Stefanelli, Escudero, Nelio Pérez, Miguel Zurdo Gaspari, Miguel Orlov, Mario Tata Rodríguez, Norberto Acosta, Federico Manzato y Rubén Héctor Flores. En la primera etapa, a los 12 Ramírez abrió el marcador, aumentando Mazotto. En el complementario, Flor y Ramírez se elevaron a 4 para el vencedor, descontando García de penal. El árbitro del encuentro, como dijo el señor juez, fue José Francisco Bujedo. Recaudación, 116.000 pesos. Este fue un informe exclusivo de Historia de la Televisión Marplatense para el programa Sonido de Eduardo Zanoli por Radio Brisas. ¿Qué edad tenías? 16 años. Sí. Ahí empezaste. Ahí empecé a jugar en primera. ¿Por qué te pusieron Lobo? Porque Mengoni, dos que jugaban al Berberaz, era muy gracioso y entonces a todos los jugadores los comparaba con una estrella en Buenos Aires. Y cuando llegó hacer la comparación con el número 9, exactamente, con el Lobo Fischer. Digo, bueno, qué mejor. Y me quedó. Quedó. ¿Y cómo siguió tu carrera deportiva? Y jugué en el Berberaz, jugué en el 71, 72, en el 73 ganamos lo que era, había 2 campeonatos, el primer campeonato salimos campeones, ese año anduve muy bien. Qué bien andaba el Berberaz en ese y ahí había pasado la mejor época, ¿no? Pero bueno, época, tenía mucho... Fines de 60, 70. Sí, fines de... Al principio de la década del 60 tenía un equipazo, todo de gente de La Plata. Pero yo jugué hasta el 73. Y en el 74 me compró San Isidro y jugué en San Isidro el 74 y el 75. San Isidro, sí. Calle Avellaneda. Sí, ahí me llevó Cabaret. ¿Y al baby fútbol dónde jugaste? No jugué al baby fútbol. Jugué un solo torneo por el Berberaz, que me convocó Piñeiro. Que conocía a la gente del barrio. Porque si iba a jugar a la cancha de San Isidro tenía un arco arriba y otro abajo en la loma. Sí. Pero no, jugábamos en una cancha, creo que era de un equipo que se llamaba Cerrito. En aquel momento. Y jugamos un torneo de baby fútbol y con algunos compañeros nos fuimos al Berberaz. Muy joven. Sí, nos quedamos ahí. Y lo que pasa es que había muy buena gente. Piñeiro era una persona muy apasionada del fútbol. Nos transmitía mucho. A ver, te pregunto, como ciudadano de Mar del Plata, ¿no? Total. ¿No crees que hay demasiados equipos de fútbol, demasiadas instituciones deportivas de fútbol? Porque ha llegado un momento, esto es mi opinión, ¿no? Ha llegado un momento que algunas tuvieron que fusionarse para subsistir. Sí, hay muchas. Lo que pasa es que también la problemática social hoy es muy diferente, es más difícil que en aquella época. Y yo lo que veo es que los clubes sacan a los chicos de la calle. Eso no se discute, no, al contrario. Mira, ayer estuvimos transmitiendo desde el patinódromo y con mucha bronca que el patinódromo esté cerrado, porque el personal no va a laburar los domingos. Cerrado el patinódromo, sacas a los chicos de la calle, vos sabés lo que era el patín por aquellos años. Bueno, Nora Vega. Yo vivía a una cuadra de Ibarruguen, de Ibarruguen, el primer campeón del mundo. Claro, bueno, él estaba mucho en Mitre. Sí, por supuesto, fue dirigente de Mitre, claro. Pero perdón, vos te acordás, y es cierto lo que es necesario para que los chicos tengan un lugar donde ir, ¿no? Más apoyaturas, tendría que haber, etcétera. Pero
para profesionalizar el fútbol digamos, la liga, ha hecho entendí, sí. Me parece. Sí, sí. Y vos, Colegiales Sarmiento. Sí. Estaba Almagro Florida también Almagro con Florida, sí, sí. Almagro sí. tenía ahí en Sí. Dorrego sí. No, que para hacerlo más competitivo el torneo tiene que haber menos equipo y las divisiones tienen que tener unas distintas jerarquías. Es lo mismo no es lo mismo que la C que la A. Claro, no. Y sí, eso sí. Ese es el problema. Sí. Y no tenemos el fútbol profesional también, ¿no? Ojo, Claro. Porque más de 20 equipos, ya 22. Sí, es mucho. Miremos el mundo. Sí. Yo a veces pienso, creo que pienso, me parece que sobre todo el nivel profesional de Buenos Aires y tanta gente y tanto campeonato se presta para estas cosas que hoy son noticias. No lo voy a pedirle al juez que opine como tal, porque su especialidad no era puntualmente este tema, ¿no? Pero me parece que es demasiados clubes. Sí. Sí, no es que todo el mundo con el que uno habla te dice los jugadores de aquella época, qué sé yo, a ver, un Loyola, un Erezuma, Mústico, Ferlich, la Fieraucha, el Toro Abelén, Patolero, esos jugadores eran jugadores de... En el Fieraucha hicimos un día en programa, le pusimos un día al arquero. Y sí, era imbatible. Sí. El Ucha era imbatible. Sí. Yo le voy a atajar un penal a Yasalde el día que Kimberley le ganó 5-0 Independiente. Sí. Había unos jugadores en Mar del Plata que eran extraordinarios. Iba gente a verlos. Sí, y un San Lorenzo, Kimberley, iban más de 20.000 personas. Yo me acuerdo cuando definieron Independiente y San Lorenzo el ascenso a primera, estaban en primera B, ¿te acordás? No. En el Estadio San Martín. Vos no habías nacido. Pero no me sonó, de eso no me acuerdo. No sabés lo que era. La cancha de Quilmes, en Marconi y Colón, era impresionante. El estadio se llenaba siempre. Claro. Hoy, y había 2 partidos por fecha, ¿era? Puede ser en el San Martín. A ver, sí, claro. Una época sí, en una época hubo 2 partidos por fe, pero si no tenía uno en cada cancha. Sí, tenía 2 equipos, podía ser local en San Martín y se alternaba. Tuvo una cancha hermosísima en la ruta 2. En la ruta 2 fue la primera que tuvo tribuna de cemento. Hermosísima. Sí. Mi pregunta, ¿qué te dejó el fútbol? Más allá de que no terminaste, no me dijiste hasta qué año jugaste y llegaste hasta San Isidro. Exacto, 74-75 en San Isidro, 76 en Mar del Plata, jugué en primera A, pero era un año que yo tenía que dar muchas materias porque la facultad se nacionalizó, me dio mucha oportunidad para avanzar y entonces no le dediqué mucho tiempo al fútbol ese año. ¿Vos empezaste cuando era provincial? La universidad. No, yo empecé cuando era católica. Y después se hizo provincial durante 3 o 4 meses y después se nacionalizó. Y terminé con un título nacional. Sí. Recuerdo muy bien aquel proceso. Claro. Porque se daba clase en la calle Salta. Jujuy, en San José. Claro, pero eso es anterior todavía, claro. Pero yo yo estudié la Católica en el pasaje de la catedral. Bueno, sí. Pero era la continuación de no, es la misma, claro, la misma facultad. Sí, la misma facultad. De la Católica. De la Católica. Después salta a la provincia. Muy poco tiempo y después se nacionaliza, se hace nacional. 50 años se cumplió el año pasado. Fue en el nacional. Sí, se nacionalizó en el 75. Claro, en el 75. Sí. Bueno, y después jugué me fui a Once Unidos, jugué 3 años, 77, 78, 79. Mientras estudiabas. No, ya me recibí de abogado en el 77. En el 77 ya era abogado. Ya eras abogado. Sí, y jugué en Once Unidos hasta el 79 y en Mitre con Benítez del 80 al 84 y ahí me retiré. En el 84, sí. Estábamos hablando con mi hermano. Primero que jugaste, sos el único que jugó con los 2 Figueroa. Con los 2 Figueroa. En Camé jugó conmigo. Sí. No, o sea, yo jugué con él. ¿Qué? ¿Vos le vas a jugar con él? No, yo soy tan perro como vos. Yo soy tan perro como vos, por eso hablo atrás de un micrófono. ¿Qué te dejó el fútbol? Y el fútbol deja, primero que te deja muchos amigos, el fútbol. Y además, cuando vos desde chico
haces un deporte colectivo y tenés que manejarte en un vestuario, eso te enseña para la vida. Es muy importante saber conducirse en un grupo. Hay códigos que después se respetan y se establecen, y que en otros deportes muy individualistas fomentan el hedonismo. El fútbol genera integración. Vos tenés los amigos en los equipos rivales, no solamente en tu equipo. Eso es extraordinario. Yo tengo amigos en todos los equipos. Vos, cuando anunciabas la formación de Mitre, que nos ganó 4-1, cuando yo debuté, nos dio un baile impresionante. El 6 que me marcó a mí, que no me dejó tocar una pelota, era Miguel Ángel Gaspari. ¿Qué tiene que ver con Gualmavere, Miguel Ángel Gaspari? Pueden ser parientes. Sí, seguramente. Bueno, ese fue compañero mío, ese jugador, en San Isidro en el 74, en el 75, y me hacía hacer goles porque jugaba para mí, tenía el cerebro enfocado cuando yo le iba a picar. Era uno de mis grandes amigos, y es el que no me dejó tocar la pelota cuando yo debuté. Es que es una maravilla ver cómo disfrutaban eso, cómo lo que yo vi en Camet, que eran todos exjugadores profesionales, que lo hacían hasta no hace mucho tiempo atrás. No. Uno de los grandes del fútbol argentino iba a escolasearla con usted ahí en Camé. Sí. Pierino González, claro. Iba el Colorado Erezuma, sí. Pierino. Bueno, Erezuma claro. hacía un equipo con los exjugadores, él lo dirigía, él se ponía un tiempo y se sacaba, a veces el primer tiempo, otra vez el segundo tiempo. Así hizo un equipo, no nos ganaba nadie. Una vez fuimos a jugar con el que venía primero en el torneo de primera vez, le hicimos como 4 o 5 goles, los desmoralizamos. Pero lo que pasa es que, mira, jugaba Erezuma, jugaba Santecchia, Llori al arco. Y un partido que jugamos contra el Schalke 04 de Alemania, el arquero era Hugo Carballo, el que había atajado en la primera de Mitre, que se había venido a radicar a Mar del Plata. Era una cosa extraordinaria. Lo que generaba Erezuma. Amigos de Camet tenían camiseta, compraban la pelota, se juntaban. Yo siempre dije que a Erezuma le hicieron una mala jugada cuando lo llevaron a Buenos Aires. Lo colgaron. Pero él hizo 7 goles en la Copa Argentina. Él se vino acá. Él se equivoca, porque yo lo hablé muchas veces con él esto. Él se equivoca porque él vuelve a San Lorenzo, porque en San Lorenzo ganaba un poco más que en Chacarita. Sí. Pero él de Chacarita iba a pasar a otro club, porque como Erezuma había pocos en Buenos Aires. Estaba para uno de los grandes, de los 5 grandes. Pero sí, tranquilamente. Sí, podía haber jugado. En cualquier lado podía jugar. Bueno, era un goleador extraordinario. Decime, y cuando eras más pibe, ¿escolaseabas en la calle? ¿Dónde jugaban? En la vereda, en la calle, sí, en la calle, hacemos parar los autos. ¿Por Gascón y Misiones. Gascón y Misiones. Claro, no pasaba nadie. Sí, no pasaba nadie, pero a veces pasaban auto y a mi mamá la retaban que tenía el chico todo el día en la calle. La pelota, eso siguió hasta mucho tiempo después, porque yo jugué en la calle. Yo jugaba en Italia y 3 de febrero, entre 3 de febrero y 9 de julio, y si no me iba a jugar al ferrocarril. Claro. Igual nosotros teníamos una canchita muy linda en Italia, en Alberti, entre Italia y Neuquén, una canchita muy linda donde se hacían unos picados de 2 a 3 y media, pero que eran extraordinarios. Entonces ahí todo estaba. ¿Llegaste a jugar en el de Alvarado y Jara? Sí, claro. Sí, la primera cancha iluminada. Sí, pero ahí jugaba en la cuarta, jugaba de Alberveras. No jugaba en primera. Sí. Eso fue antes del 71. Eso puede haber sido en el 69. Porque ¿cuándo empezaste a picar con la primera? Es que yo... 71 empezaste. Jugaste todo el partido entero ese. Ese campeonato fue entero. Yo fui a jugar ese campeonato que me llevó Piñeiro, que creo que eso fue en el 67, cuando yo iba a 6º grado. Y después quedé ligado a
al Berberás, pero los chicos que jugaban en la cuarta eran más grandes que yo iba de suplente, me llevaban 2 o 3 años, pero después en el 69 empezó a poner, y me empezó a poner en la cuarta, y hasta que después debuté en primera, pero siempre en el Berberás. Te seguís juntando con la gente de Mitre. Sí, porque fue el último ciclo mío. Tengo muchos amigos en Once Unidos, en San Isidro, pero con la gente que me reúno con la de Mitre. Nombraste Once Unidos. Qué impresionante lo que ha hecho Once Unidos. Y la dirigencia. Esa es la dirigencia. Por eso, eso es lo que siempre. Cuando la dirigencia es buena, vos fíjate, cuando yo iba a jugar a Once Unidos era solamente la cancha de fútbol. Fíjate lo que es Once Unidos ahora, fíjate lo que hizo Tacone con Once Unidos y otros dirigentes también muy. Y lo que va a hacer ahora. Sí, bueno. Y bueno, pero sí, sabía. Sí, bueno, pero. Jardín, primaria y secundaria. Sí, pero hay mucha cabeza ahí. Sí, mucha capacidad de trabajo. Sí, por supuesto. También, ¿no? Sí. Hasta más podés ir. Pero sí. Al señor club, porque ya tenés edad para ir al Sí, ahora podés con veteranos, pero ahora te cuesta mucho moverte. Te moves un poquito y te desgarras. Ahí hay una especie de fútbol. Sí, caminando. Sí, camifútbol, claro. Sí. Pero hay que saber, porque igual hay que caminar ligero, no es tan sencillo. Hay que tener dominio de la pelota. Sí, no es fácil. Es una especie de lo que es el Newcomb al vóley, claro. El walking fútbol a lo que es caminando, porque vos no tenés que saltar. No, falta eso. También. Pero sabés que el que la escolasea, que la llevan. Y el hábil, sí. El que la esconde. Claro, qué lindo es eso. Sí, bueno, sí. Y son todos deportes que aparecen ahora de acuerdo a la edad. Pero claro, lo que pasa es que antes una persona que tenía ya 50 años no podía jugar a nada. No. Hoy ya, que hoy es de 65, 70. Bueno, yo creo que el tipo más longevo que vi patear increíble fue Pierino. Yo jugué contra Pierino en Alberberás. Él jugaba en el Cañón. No, en el Cañón. Alberberás estaba en primera C. ¿Jugaba él y el hijo? Sí. ¿El hijo al arco? Sí. Eso creo que fue en Once Unidos. Pero mira, en el Cañón. En el Cañón. Sí. Nosotros jugamos un partido contra el Cañón. Jugué 2 veces contra Pierino. Uno empatamos y el otro le ganamos. Pero en el que empatamos, yo me acuerdo cómo le entró a la pelota, era un tiro libre. Vos no sabés cómo la clavó en un ángulo. Lo que era verlo jugar a ese hombre. Era divertido porque llegaba. Pero un crack. Era divertido porque llegaba hasta el arco y no hacía el gol. Se lo gambeteaba todo. Pero era un jugador. Fue de elite. De él era muy bueno. Eso no lo sabía. Eso no lo sabía. Sí, porque te digo porque yo salía a la cancha, jugaba nosotros en el Babi de Libertad. Y yo me acuerdo el hermano de Pierino agarraba un pedacito de diario, hacía un pollito de diario y iba haciendo juguito y no se le caía nunca. Libertad sacó muy buenos jugadores en esa época. Sí, Arce, Giannini, Rinaldi. En Mitre, Hugo Carli era de Libertad. Hugo Carli de Libertad. ¿Cuántos años fue el capitán de Mitre? Sí, te agradezco mucho que hayas venido. No, por favor. Te hayas traído este chico. Viste que estuvimos bien, no preguntamos nada de justicia ni de nada. Porque fútbol. Te retiraste. El fútbol. Sí. No, igual me dedico yo. No, yo me dedico a lo académico. Sí, ya sé. No a la justicia, pero a lo académico. La academia, sí, no, por supuesto. Bueno sería que no repartieras tus saberes, todo lo que aprendiste, todo lo que cosechaste. Aparte lo tiene en la cabeza, tiene una memoria. Por eso lo estoy diciendo, que sería una tristeza si no lo estuviera repartiendo y compartiendo todo lo que él bebió, tanto en el fútbol como en la justicia, y sobre todo en la educación. Claro, y yo en la facultad entré, mucho antes de ser juez, en la facultad entré como profesor en 1984 y estuve hasta el 2025, que por cuestiones de edad ya tenés que ir, pero tuve 42 años, de los cuales fui 20 y pico, fui titular de una cátedra de Derecho Procesal Penal, que es la materia que yo cultivo y sobre lo que escribo y eso. Te digo una cosa, mirando a través del tiempo y de la distancia, cuando pasó de ser Universidad Provincial a Nacional, ¿te imaginarías o te imaginabas que hoy la Universidad Nacional de Mar del Plata es una de las mejores universidades del país? ¿Que podría haber sido una de las mejores universidades del país?
porque está considerada entre las mejores. Sí. Si está considerada entre las mejores, tiene un nivel de investigación elevadísimo en la rama en la que yo participo, que es el área de Derecho Penal y Procesal Penal. El doctorado que nosotros damos y la especialización es categoría A, según la CONIAU, pero la universidad estuvo también, es un caso como el de Onsunido, estuvo muy bien conducida. La universidad, hay mucho amor por la universidad pública del Mar del Plata. Sí. Vos fijate en las marchas cuando hay algún reclamo. La universidad pública concita mucha adhesión. ¿Por qué? Porque la Universidad Nacional de Mar del Plata está comprometida con la sociedad de Mar del Plata y hay muchísimas áreas en las que se hacen investigaciones que redundan en beneficio de la comunidad de Mar del Plata, y eso la gente lo sabe. Por eso es que la universidad tiene tanto prestigio, la Universidad Nacional. Es verdad, parece mentira, ¿no? Cuando por suerte. Mar del Plata, una universidad, pensábamos. Sí, y bueno. Y mira vos. Así es. Sí. Qué lindo verte. Bueno. Realmente... Te agradezco a vos. No, yo puedo decir que soy amigo del juez. Sí, del ex juez. Ahora es del ex juez. Del ex juez. Podríamos hablar un montón de cosas de la justicia, pero hoy el Fóbal viejo es el Fóbal. El Fóbal. Cuando termine tu programa, lo vamos a subir. El partido, las imágenes de ese partido que jugó Falcone, filmado por Pivote en el Deporte. Y el domingo lo vamos a poner en Goles de Medianoche, si así lo ve todo el mundo. Gracias por este momento y por la gentileza de acompañarnos. No, gracias a ustedes por la invitación. Además, es muy lindo hablar de fútbol y del fútbol de Mar del Plata. Lamentablemente no tenemos tiempo, pero hay tantos jugadores, tantos buenos jugadores para recordar acá, que pasaron por esta ciudad de Mar del Plata, que bueno, un día los tenemos que traer al presente para evocarlo, porque mira, lo único que logramos desde este programa, que lleva unos cuantos años, todavía no había empezado a estudiar, ¿no? Yo no había nacido. Pues ya sé, pero el día que cae el Estadio San Martín, al que uno ha tenido la oportunidad de ver del arco de una forma, después cuando vino Armando con Eduardo Martín cambiaron los arcos, bueno, ver cuando estaba el que medía el tiempo sí, claro, el referee no era el que cortaba el partido. ¿Te acordás que era un partido de Kimberley Circo Deportivo? Cortaron cuando la pelota iba en el aire y la clavaron en un ángulo, entonces no sabía si era gol o no era gol, y lo tenía que decidir en la liga lo decidieron, no me acuerdo qué pasó, porque era cierto, como dice Eduardo. Tengo una imagen, claro, que había alguien pitando de la cabina. Y bueno, lo único que quedó, me acuerdo que se peleó bastante, molestamos bastante a los gerentes de empresa que tiene ahí el supermercado ese, ¿no? Mayorista, que por lo menos dejar la puerta de entrada. Y quedaron los dos jugadores, están esos dos pilares ahí. Y bueno, después ahí se hizo un homenaje, porque hay que recordar que los primeros goles como profesional en Argentinos Juniors los hizo Maradona ahí, claro. Sí. Y además jugó Pelé. Ahí lo vi a Pelé yo. Sí, Pelé. Ahí lo vi a Pelé. Claro. En el 68, 67, por ahí. Yo ni sabía quién era Pelé, era chiquitito, me llevaron a la cancha. Claro. Pero yo sé que lo vi a Pelé. Bueno, el Santo. Ahí jugaron. Yo ahí recibí un autógrafo. ¿Cómo? ¿Entró a la cancha usted? ¿Que tenía poder? No, era un pibe, Nicolás. ¿Que saltaste el alambrado? Era como yo, se colaba como yo. ¿Sabe a quién? ¿De quién? Vos sabés que yo soy del rojo. Sí, sabemos. Simonetti, Barras y Cardoso. Ojo. Cardoso. Amaya, Saba y Brito, dos marplatenses, Cardoso y Saba. Sí. El autógrafo de Simonetti, el arquero de Independiente, que después vino Abraham. Bueno, estoy hablando de tiempos muy lejanos. ¿No? Él era chico. Sí, pero el estadio era una maravilla. Sí, el estadio hermosísimo. Sí, el de Independiente, un estadio hermosísimo. No, pero estoy hablando del San Martín. Bueno. San Martín, sí. Qué historia. Más, ¿vos te acordás que se habían puesto un letrero que decía
acá será la subsede del Mundial 1978. Sí, hay imágenes. Sí, no me acuerdo. En el documental. Todo el paredón que daba sobre Champañá tenía un letrero grande que decía subsede. En el documental que vos estuviste. Después hicieron esto Minela, que no sé qué es lo que van a hacer. En el documental del Minela hay imágenes donde se ve el paredón ese que dice de la subsede del Mundial en el San Martín. Bueno, qué lástima lo perdimos, ¿no? En definitiva, bueno. Y ahora no sé qué va a pasar, porque ayer pasé por el patinódromo y vi que no hacen nada, me han metido un alambrado nomás. Si van a hacer, bueno, pero es otro tema. Gracias, Falcone, querido. Gracias. No, gracias a ustedes. Hasta la próxima. Hasta la Gracias. próxima. Esperamos te haya gustado nuestro video. No olvides suscribirte, comentar o seguirnos por nuestras otras redes sociales. Muchas gracias y hasta el próximo video.